Hola a todos. Continuando con la temática de la asignatura Evaluación Clínica del Movimiento 1, en esta ocasión nos reunimos para ver el tema de examen de la marcha humana. En esta asignatura entonces veremos aspectos esenciales muy básicos que ustedes deben asociar a los conocimientos recibidos en la asignatura de biomecánica acerca del tema de la marcha. De acuerdo a Carratalá y colegas, para el examen de la marcha humana debemos tener en cuenta qué es. Encontramos entonces que la marcha humana es una secuencia repetitiva de movimientos de los miembros inferiores que a su vez produce movimientos en el cuerpo hacia adelante mientras se mantiene la estabilidad postural. Por otra parte, encontramos otra definición que nos dice que es la manera en la que una persona camina, caracterizada por el ritmo, la cadencia, el paso, la zancada y la velocidad con un bajo esfuerzo y mínimo consumo de energía. Es muy importante tener en cuenta que la marcha es un atributo personal que se distingue de cada persona de manera individual y es una función motora inconsciente y automática. ¿Qué queremos decir con esto? Que a pesar de que todos los estudios que se han hecho a nivel mundial nos indican que hay unos parámetros básicos específicos de la marcha para todos los humanos, hay unos atributos o características que le dan un sello personal y que nos hacen relacionar con familiares o que nos hacen caracterizar. Por ejemplo, cuando alguien está caminando, uno podría asumir viene aquella persona o la otra por las características del sonido que se genera por los pasos que da al caminar. Asimismo, es una función motora inconsciente y automatizada porque nosotros cuando caminamos no estamos pensando en las fases o en cada uno de los componentes del ciclo de la marcha, ni cómo tenemos cada una de las partes del cuerpo, sino que simplemente realizamos la función de caminar y que nos sirve inclusive para hacer otras actividades al mismo tiempo. La marcha humana tiene unas características cuantitativas que las podemos medir a través del uso de escalas especiales o a través específicamente del uso de laboratorio de análisis de movimiento. Y tenemos unas características cualitativas. En general, dentro de la marcha humana debemos entonces tener en cuenta unos parámetros espaciotemporales, los componentes de la cinemática, los momentos articulares, las potencias articulares, fuerzas de reacción del suelo y la electromiografía. Todos estos aspectos los podemos encontrar en el libro La Marcha Humana de Molina, Rueda y Carratalá, que lo encontramos disponible en la página web de la biblioteca de la universidad en la plataforma de Eureka. Debemos tener en cuenta entonces que la marcha necesita estabilidad para el apoyo, requiere suficiente despegue del pie en el balanceo para poder avanzar en el ciclo de la marcha, un balanceo apropiado de los brazos y una longitud adecuada del paso. La marcha normal humana requiere maniobrar una base de soporte adecuada que está en constante cambio. Por eso es una de las actividades más difíciles que puede realizar una persona porque en algún momento va a tener solamente soporte en un miembro mientras el otro se transfiere hacia adelante. Esto significa de que puede maniobrar una base con diferentes y cambiantes velocidades y que debe mantener un ancho adecuado para evitar las caídas. Como lo mencionaba, la marcha se combina con otras tareas como por ejemplo conversar, usar el teléfono celular, llevar objetos en la mano e inclusive poder estar haciendo actividades más complejas. Pero el propósito específico de la marcha humana es el desplazamiento que nos lleva de un lugar a otro. En este libro, entonces, es donde les recomiendo que pueden buscar todo lo relacionado con la biomecánica de la marcha humana y todo lo que requiere saber sobre esta importante parte o atributo del movimiento corporal humano. Cuando hablamos de la marcha, siempre nos imaginamos la parte baja del cuerpo, siempre nos imaginamos los miembros inferiores. Y si bien los miembros inferiores son uno de los componentes más importantes de la marcha humana y se conoce como el aparato locomotor,
El tronco juega un papel muy importante y los miembros superiores, la cabeza y el cuello, y a ellos los denominamos el sistema pasajero. Un mal pasajero puede afectar las características de este sistema locomotor y afectar la velocidad de la marcha, el ancho del paso e inclusive el equilibrio durante la marcha. De manera de recordatorio, para avanzar un poco en el tema, vamos a recordar las características del ciclo de la marcha humana y vamos a hablar de cada uno de sus componentes. La marcha humana se divide en dos grandes componentes, que es el periodo de apoyo y el periodo de balanceo. El periodo de apoyo nos habla de que es el 60% de todo el ciclo de la marcha y está compuesto por dos grandes componentes, que es la respuesta a la carga y el apoyo final. Aquí encontramos que en la respuesta a la carga hay un componente de contacto inicial, donde el talón hace aproximación hacia el suelo. Esta fase es una de las más importantes, que es el apoyo medio, para luego seguir con el apoyo final en la preoscilación. El periodo de oscilación o de balanceo consta del 40% restante del ciclo de la marcha humana y se compone de la oscilación inicial, la oscilación media y el inicio del nuevo ciclo de la marcha. Acá lo tomamos entonces. Aquí encontramos cada uno de los periodos: el periodo de apoyo, el periodo de oscilación, contacto inicial, respuesta a la carga suficiente, apoyo del pie en el piso, el apoyo medio con mucha carga, el apoyo final, que nos lleva a la preoscilación para que el miembro que estaba en apoyo pase al siguiente periodo, que es de oscilación. Estamos en la oscilación inicial, que parte del despegue de dedos, la oscilación media cuando transportamos de la parte posterior a la anterior el miembro, y luego cuando vamos a terminar esa fase para iniciar nuevamente el ciclo de apoyo. Entonces, de acuerdo a la marcha humana, y esto tomado del libro de la marcha humana de Molina Rueda, encontramos que la marcha tiene dos periodos importantes, que es un periodo de apoyo y un periodo de oscilación. Cada uno de estos tiene unas demandas funcionales. El periodo de apoyo tiene dos demandas funcionales que hacen referencia a la recepción del paso del apoyo unipodal, y la oscilación tiene una demanda que es el avance de la extremidad o del miembro inferior. Con relación a la demanda funcional de la recepción del paso, hay dos fases, que son la de contacto inicial y la de respuesta a la carga, mientras que la demanda funcional del apoyo unipolar tiene tres fases, que es el apoyo medio, apoyo terminal y preoscilación. Cada una está vista ya anteriormente en los diagramas. Y con relación al avance de la extremidad, entonces encontramos tres fases, que es la oscilación inicial, la oscilación media y la oscilación final. Recordemos unos aspectos muy importantes durante el apoyo. Son las tres mecedoras o los tres rockets de la marcha. Hablamos entonces del primer rocket cuando sea la respuesta a la carga y hay contacto del talón en el piso. El segundo rocket es súper importante, y en este segundo rocket más adelante, en diferentes asignaturas y en diferentes momentos de aprendizaje, van a encontrar que hay muchas alteraciones que llevan a que se limite esta fase tan importante. En este segundo rocket o segunda mecedora de la marcha de apoyo completo de la planta del pie, se descarga todo el peso del cuerpo en en este pie, porque el otro está en un periodo de oscilación y hay transferencia de la tibia hacia adelante para avanzar en el paso. Y el tercer roque o despegue de dedos es cuando ya se está terminando el periodo de apoyo y va a iniciar este mismo miembro el proceso de balanceo. Cuando vamos a examinar la marcha, debemos tener en cuenta que la marcha no solamente requiere un componente específico de esta, como los músculos que trabajan para cada uno de los periodos del ciclo de la marcha y manejo del espacio, sino que además necesitamos equilibrio para caminar. Entonces hay una relación directa entre la marcha y el balance, donde el balance incluye también una adecuada relación vestibular, una adecuada función vestibular,
unas referencias visuales importantes y el componente somatosensorial que nos va a ayudar a identificar las características del terreno y va a permitir hacer los ajustes posturales precisamente para evitar la caída y el riesgo de caída. Con relación al riesgo de caída, debemos tener en cuenta las características del centro de la gravedad que son muy importantes durante la marcha, porque como vemos en la figura, el centro de la gravedad está cambiando constantemente mientras caminamos. Con relación a la gravedad, entonces debemos tener en cuenta que hay una proyección media de las caderas en sentido medio lateral y anterior, una proyección de la articulación del tobillo, una proyección anterior, una proyección vertical que cae en medio de los pies cada vez que caminamos, un balanceo normal antero-posterior y los límites de la estabilidad del centro de gravedad. Los límites de la estabilidad es como la relación que encontramos aquí de desplazamiento que nos evita la caída y cuando ya salimos de este, pues tenemos alto riesgo de caída. ¿Qué elementos de la marcha debemos tener en cuenta a la hora del examen? La postura en general, si hay o no balanceo de los brazos. Si bien no es necesario utilizar los brazos para caminar, los brazos son unos alerones, unos sistemas aerodinámicos que ayudan a mejorar las características de la marcha, sobre todo cuando se quiere sustituir elementos del equilibrio. Debemos mirar la longitud de la zancada, las características de la base de soporte, si está muy amplia o muy estrecha, el ritmo y la propulsión con la que se camina, el mismo número de pasos por minuto, no de manera sincrónica como puede pasar en algunas condiciones de salud como en el Parkinson, y si hay presencia o no de movimientos asociados. Por ejemplo, se han encontrado en estudios donde algunos adultos mayores empiezan a aumentar los movimientos involuntarios de oscilación de la cabeza y eso está correlacionado con un riesgo de caídas durante la marcha. Y además debemos tener en cuenta las características de la coordinación muscular y el equilibrio. En el examen de la marcha humana, debemos tener en cuenta si la persona es sana y simplemente vamos a hacer un análisis como lo que constantemente pasa en los deportistas o se encuentra bajo una condición alterada. Cuando hay condiciones de salud, pues las condiciones de salud diversas pueden afectar la forma de la marcha. Algunas de las condiciones pueden ser anomalías de tipo neurológico, como los pacientes con Parkinson, con una hemiparesia, los niños con parálisis cerebral, de tipo muscular, entonces personas que tienen atrofias musculares, acortamientos, que tuvieron, por ejemplo, lesiones que generaron pérdida de músculos, como resecciones tumorales, como rabdomyosarcomas. Algunas personas tienen anomalías físicas de los miembros inferiores, como por ejemplo acortamientos, deformidades y también las influencias ambientales y el propio cuerpo. Algunas anomalías visuales, sobre todo los problemas de figura a fondo, pueden afectar el normal desempeño durante la marcha. Y las personas con obesidad, como afectan el nivel y su y centro de gravedad, pueden tener mayor riesgo de caídas. Asimismo, las personas con dolor. La demencia da unas características importantes a la marcha humana, inclusive en algunos de los momentos pueden llegar a perderla. Y el envejecimiento de por sí lleva también a unas características específicas. Asimismo, como ustedes pueden identificar, la marcha puede verse afectada por influencias psicológicas como la depresión, la ansiedad y el consumo de sustancias. Tenemos algunos ejemplos de algunos tipos específicos de marcha. Todos estos tipos específicos de marcha se acentúan o se ven más en la asignatura de aparatos ortopédicos y a lo largo de sus prácticas clínicas seguramente van a estar viendo algunos tipos de estas marchas. Pero dentro de las más sobresalientes epidemiológicamente y con la que más contamos los fisioterapeutas para ver en la práctica clínica son las personas con ataxia, muy específicamente la ataxia de Friedreich, la marcha espástica, que puede ser por hemiparesias o por paraparesias espásticas o en los niños con parálisis cerebral espástica. La marcha festinante, que es la típica marcha de las personas con Parkinson. La marcha de pato, que es una debilidad asociada al glúteo medio, ¿sí? Con características de lateralización
del tronco al caminar, la marcha discinética que se produce por lesión de los núcleos de la base, por alteraciones musculoesqueléticas como fracturas, esguinces, síndromes dolorosos, acortamientos musculares, deformidades y malformaciones, y por supuesto por el envejecimiento. Dentro del examen de la marcha podemos escoger hacer exámenes observacionales utilizando test y medidas observacionales, pero definitivamente la manera más exacta de poder identificar las características de la marcha es a través del análisis instrumental que se hace en laboratorios de análisis de movimiento. Qué importante es la posibilidad de aprender las dos cosas, porque mientras que la observación de la marcha es un examen de bajo costo, no necesita tecnologías o pueden haber unas tecnologías de muy bajo costo de ayudas como algunas aplicaciones móviles, las podemos aprender fácil, genera una aproximación de la cinética y está basada en la evaluación del desplazamiento articular y de los componentes temporales. La podemos hacer en un consultorio y la podemos hacer fácilmente. Los análisis instrumentales son muy sofisticados, son muy costosos, pero son muy buenos porque nos dan resultados cuantitativos de las características de la marcha, nos permiten objetivar más las características de la biomecánica y, por supuesto, el establecimiento de planes de intervención de manera más acertada. Pero ambos casos los debemos tener en cuenta y la observación de la marcha nos va a permitir también acercarnos a una toma de decisiones acerca de la mejor opción para mejorar las características de la marcha. Encontramos muchas escalas a nivel del mercado de test y medidas con relación al examen de la marcha. Acá tenemos algunos ejemplos como escalas observacionales como el River-May Visual Gate Assessment o la escala GATE. Esta es una escala que está validada en español en España, pero está siendo validada también en español de Colombia en una universidad de Bucaramanga. Tenemos otra escala muy conocida a nivel mundial que es la escala de Wisconsin. Sin embargo, ninguna de estas las podemos utilizar porque a pesar de que esta esté en español, no son gratuitas. Pero una de las que más se utiliza a nivel mundial es la prueba de equilibrio de marcha de Tinetti, POMA, que hace parte de el otro componente de Tinetti Marcha. Tiene un nivel predictivo de riesgo de caídas, no solamente que está validada en español, sino que está validada en español para Colombia y en población colombiana. Es de muy fácil uso, manejo, es de poco tiempo y requiere un espacio, digamos, relativamente fácil de encontrar. En un espacio de 8 metros para generar una buena caminata para que podamos ver la ida y el regreso. Necesitamos una cinta de enmascarar para poder delimitar el espacio por donde va a caminar a la persona que vamos a observar. Y pues nosotros como evaluadores nos debemos ir al lado del paciente para estar pendiente por si hay algún riesgo de caídas. Dentro de la escala validada en español en Colombia, encontramos que la escala de Tinetti tiene dos formas de calificación, donde se le otorga una calificación de 0 si lo hace mal o se le da una calificación de 1 si lo hace bien. Para los componentes de iniciación del paso, altura del paso, longitud del paso, simetría del paso, continuidad del paso, dirección del camino, estabilidad del tronco, base de sustentación durante la marcha y girar mientras camina. Acá encontramos un video donde podemos ver parte del examen de Tinetti Balance y de Tinetti Marcha.
Muy bien, entonces con relación a esta escala y bien a las características, es muy importante entonces mirar la dirección del paso, cómo se están haciendo los pasos, si son simétricos, que no nos desviemos, que más o menos maneje un ancho en paso y unas características importantes en cuanto a la distancia de los pies. Otra escala importante es la evaluación de la marcha en 6 metros. Con relación a la evaluación de la marcha en 6 metros, entonces podemos tener en cuenta si utiliza la persona alguna ayuda externa, le colocamos sí o no, bastón, muletas, caminador. Necesitamos entonces una distancia de 6 metros que la debemos marcar con cinta de enmascarar para poder identificar esos metros recorridos. La idea es que el fisioterapeuta o el examinador se haga al lado del paciente para que se evite algún riesgo de caídas y siempre debemos promover la seguridad de nuestros usuarios. Debemos tomar un cronómetro y le pedimos a la persona que inicie la marcha y recorra los 6 metros y durante esos 6 metros debemos contar con el cronómetro el tiempo utilizado en segundos y cuántos metros recorrió. ¿Por qué cuántos metros? Porque hay usuarios que bien pueden recorrer los 6 metros, pero otros puede ser que no recorran todo el espacio, entonces debemos contar cuántos metros al final, entonces marcamos hasta dónde llegó la persona y contamos, y hasta dónde llegó, cuántos segundos se demoró para hacer la prueba. Si fue suspendida, debemos decir entonces la distancia caminada y el tiempo recorrido y por qué se suspendió. Por cansancio, por miedo, por pérdida del equilibrio o porque se negó a continuar con la marcha. Este examen es muy común para realizarse en la población geriátrica, en personas entonces adultas mayores. Es muy importante identificar dentro de los exámenes de marcha, ya visto en el examen del balance, la prueba TUG o Time Grab and Go, que adicional de que nos evalúa el equilibrio dinámico, también nos evalúa la marcha, el equilibrio durante la marcha. Es una prueba que también podemos tener en cuenta.